Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes en la presencia del Señor para reflexionar en la palabra del Señor, para encontrar el consejo divino para nosotros en este día. Y quiero que me acompañen en una palabra de oración para que tengamos la dirección del Espíritu Santo en este momento. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de acercarnos a tu majestad para, con un corazón aprendiz, un espíritu enseñable, escuchar tu voz y la dirección de tu Espíritu Santo para nosotros en este día. Oramos entregando este tiempo y pidiéndote como siempre, Señor, que el espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento estén sobre tu iglesia en cualquier lugar de la tierra donde esta transmisión pueda llegar, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, es un privilegio poder llegar a estas instancias de nuestra carta a los Efesios. Y es un privilegio porque después de caminar por muy buen tiempo con nuestro pastor Héctor, con el pastor Manuel, la semana pasada con nuestro hermano Carlos Abril como anciano de la iglesia, y poder estar con ustedes este día es algo realmente especial. Y es un privilegio poder terminar con este estudio de la carta a los Efesios. Hemos caminado en mucho detalle, pero animándoles para que no se queden con lo que hasta el día de hoy hemos aprendido. Siempre habrá que seguir profundizando, siempre habrá que seguir creciendo y conociendo más acerca de ese hermoso propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios para nosotros. Cuando llegamos al final de momentos, de experiencias como las que hemos vivido durante el último tiempo, pues no solamente es la bendición de terminar, sino es el reto que nos queda después de todo lo vivido. Cuando nosotros miramos experiencias especiales, cuando terminó, por ejemplo, los 10 mandamientos, ustedes se acuerdan, cuando terminó Moisés de recibir los 10 mandamientos, de Dios hablarlos, el pueblo terminó diciendo: Señor, habla tú con Moisés, Moisés, habla tú con Dios, y nosotros simplemente vamos a escuchar lo que tú, Moisés, nos digas, y vamos a hacer lo que tú nos digas. Pero realmente el tema es que el pueblo finalmente no escuchó a Moisés y encontramos tantas cosas que pasaron. Cuando terminó Jesús su gran sermón, el Sermón del Monte, dice que la gente se maravillaba de la doctrina y de las palabras que daba porque hablaba con autoridad. Y en esta mañana, al terminar el estudio de los Efesios, pues pido al Señor que ponga gracia en mis palabras y el deseo en ustedes por profundizar más acerca de las verdades de esta carta que es dirigida a los Efesios, pero que debía ser leída a toda la comunidad cristiana, a todo el pueblo de Dios, y entonces es una carta universal que también, como lo hemos escuchado, tiene que ver con nosotros en este tiempo especial. Y parte de lo que el apóstol Pablo está hablando en este capítulo 6 del libro de los Efesios es el tema de la guerra espiritual, que la semana pasada escuchamos del tema, y quisiera que pudiéramos enfocarnos ese tema de guerra espiritual y la despedida que hace el apóstol Pablo, pudiéramos hacerlo enmarcado dentro de todo ese concepto del propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios, que ya con detalle lo hemos escuchado. Así es que les invito para que vayamos a la palabra del Señor en el capítulo 6, los versículos 19 hasta el final de la carta a los Efesios. Y leemos en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano mío, amado y fiel ministro en el Señor,
el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Muy bien, Pablo está terminando esta carta fascinante y entonces el apóstol toma un tiempo haciendo una conexión donde terminamos la semana pasada. Él está hablando de la armadura de Dios y después de hablar de la armadura de Dios y explicar cada una, en el versículo 18 parte de la armadura de Dios, de la armadura de un cristiano, dice versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él termina esa parte diciendo que debemos orar de una forma continua por todos los santos. Pero comenzamos hoy diciendo, y por mí, oren por mí. Y entonces tenemos que hablar de una primera cosa esta mañana para hablar de Pablo como intercesor. El apóstol Pablo, en la carta que ya estudiamos, en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18, él está orando. Después de que ha revelado el propósito eterno, supremo, inalterable, él empieza a orar por la iglesia del Señor, para que la iglesia tenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, para que la iglesia sea alumbrada en los ojos de su entendimiento y sepa todas las riquezas que tienen en Cristo y que pueda entender la superimenente grandeza del poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Y esa es la oración en primer lugar que el apóstol Pablo hace en la carta a los Efesios. Luego el apóstol Pablo toma otro momento para orar y él está pidiendo ahora al Padre Celestial, de quien toma nombre toda familia. En el capítulo 3 él empieza a orar otra vez y por lo que él está diciendo, por lo que se está revelando vez tras vez, él dice: por esta causa yo doblo mis rodillas y oro, para que la iglesia pueda ser llena de toda la plenitud de Dios y pueda conocer toda la dimensión del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y entonces el apóstol está motivándonos también en un tercer momento diciendo: oren en el Espíritu con toda oración, con toda súplica por los santos. Pero llega el momento en que el apóstol Pablo nos dice: y oren por mí. Y cuando dice oren por mí, entonces esta oración que el apóstol Pablo está diciendo oren por mí, es lo que nosotros podríamos llamar, y lo que algunas personas estudiosas de la oración y de la intercesión lo llaman como las oraciones de alto nivel. El apóstol Pablo está pidiendo que oremos por él, pero quiero que podamos mirar de alguna manera cuál es la oración por la que el apóstol quiere que oremos por él y cuál ha sido la oración que él desarrolla por la iglesia. La iglesia, como en todos los momentos, en todas las épocas, pasa por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos de persecución, por momentos de prueba. Todo el tiempo ha sido así, pero el tema de Pablo no es orar por esas dificultades por las que puede pasar la iglesia. El apóstol Pablo tiene una visión mucho más amplia de lo que llamaríamos unas oraciones domésticas, unas oraciones como de la cotidianidad, donde oramos porque el Señor supla dinero, donde pedimos que el Señor sane, donde pedimos que el Señor toque relaciones. Y Pablo va mucho más allá de ese tipo de oraciones que llamaríamos domésticas para hablar de las oraciones de alto nivel. Y recuerde que él no mira a la iglesia desde la perspectiva de la problemática de la cotidianidad. Pablo mira a la iglesia como una iglesia victoriosa, una iglesia que necesita entender ese propósito eterno, supremo, y pide que el Señor alumbre los ojos del entendimiento de la iglesia para que la iglesia entienda que en medio de las dificultades, pero tiene un llamado muy superior a las dificultades. El apóstol Pablo nos está enseñando a orar también para que la iglesia conozca el amor de Dios, experimente el amor de Cristo, que la iglesia realmente sea llena de la plenitud de Dios. Hay problemas, hay dificultades, pero el apóstol está centrado en algo mucho más amplio que solamente los temas de la cotidianidad. Y cuando él dice, y oren por mí, él no está diciendo, y podríamos mirar el contexto en el que él está hablando. Él está preso, está allí, ha perdido su libertad, y él está pidiendo que oremos por él.
pero su oración no es que oremos por él para que sea libre de la cárcel. No está diciendo que oremos por él para que el Señor le dé la libertad pronto para poder predicar el Evangelio en la calle, para poder salir. Él no está pidiendo que el Señor guarde su vida en la cárcel. Seguramente pasaba por momentos difíciles ahí dentro, pero no es su oración. Él dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por mí, para que yo tenga palabra para hablar con denuedo acerca del misterio del Evangelio. Y quiero tomarme unos momentos porque es importante mirar que el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, él hace una descripción interesante y quiero leer desde el versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El apóstol Pablo está diciendo aquí algo muy importante. Está diciendo que él fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y cuando él pide oración es para poder dar a conocer el misterio de Dios, el misterio del Evangelio, darlo a conocer con palabras sencillas, todo lo sublime que él pudo ver en esas visiones que recibió. Así es que el apóstol Pablo está diciendo, oren por mí porque necesito encontrar las palabras adecuadas para que con palabras humanas se pueda explicar, se pueda expresar lo sublime. En más de una ocasión, nuestro pastor Héctor Pardo nos ha pedido lo mismo, que oremos por él para que él pueda transmitir el consejo de Dios, y es una realidad. En esta mañana yo también tendría que pedirles que oren por mí, porque en este mismo instante, al compartir la palabra con ustedes, necesito de la gracia del Señor para poder transmitir lo sublime en palabras que lleguen al corazón de ustedes, que se encarnen en la vida de ustedes y que podamos entender el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Así es que Él está hablando de una oración que llamaríamos de alto nivel, una oración donde definitivamente nos salimos de lo cotidiano para empezar a buscar lo sublime y eterno y maravilloso de nuestro Señor. El apóstol Pablo está mostrando algo realmente importante. Otra vez, no está pidiendo ser librado de la cárcel, no está pidiendo que se libere de sus circunstancias. Está pidiendo sabiduría para hablar con denuedo del misterio del Evangelio. Pero aquí aprendemos otra cosa del apóstol y me parece muy importante. Yo veo en el apóstol Pablo humildad. Es un hombre que ha recibido una revelación grandísima. Ya lo vimos capítulo 1 y capítulo 2, el propósito eterno. Ya lo vemos ahí narrando cómo desde antes de la fundación del mundo Dios nos bendijo, nos amó, nos escogió, nos predestinó. Cosas que no todo el mundo las podía entender. El apóstol Pablo las recibe, las transmitió, y él, aunque sabe mucho, aunque tiene esa revelación de Dios, aunque tiene esa capacidad dada por el Espíritu Santo para moverse en esa dimensión, el apóstol Pablo está diciendo, por favor, oren por mí. Y creo que es muy importante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros, independientemente de lo que sepamos, de la posición, del estatus, del lugar donde vivimos, del lugar donde trabajamos, de la familia que tenemos, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos oración. Y el apóstol Pablo no se exalta sobre lo que sabe, él simplemente pide oración. Por favor, oren por mí. Y ora para que él pueda hablar entonces con denuedo la palabra del Señor. Que él pueda encontrar palabras, humanamente hablando,
que puedan expresar lo sublime de las revelaciones que él había tenido. Ahora, aquí hay algo interesante. Hay unas frases que el apóstol Pablo está usando y que no podemos pasar de largo. Estamos cerrando la carta, pero me parece muy importante que miremos algunas cosas aquí. El apóstol Pablo está diciendo que yo pueda hablar con denuedo del misterio del Evangelio. Y tenemos que hablar de eso, del misterio del Evangelio. Recordando que un misterio es algo que está oculto y que solamente se puede saber eso oculto cuando el que conoce el misterio lo da a conocer. Es algo oculto que no lo sabe nadie y solamente se hace claro cuando la persona que lo conoce lo da a conocer. Así es que el apóstol Pablo entonces está hablando del misterio del Evangelio, algo que está oculto. Y aquí tenemos entonces que entrar a mirar un poquito, digamos, ampliando a la luz del propósito eterno, supremo de Dios, el tema de la guerra espiritual. Y quiero permitirme recordar que la Biblia nos habla varias veces, en diferentes contextos, de los misterios que están en las Sagradas Escrituras. Y el primer misterio, que es el que Pablo está queriendo revelar, es el misterio de Dios. Ese misterio eterno, ese misterio que ha estado oculto, como dice la Escritura, desde los siglos en Dios. Ese misterio de Dios no es otra cosa sino Jesús. Jesús es el misterio de Dios. Por eso, cuando enfrentamos momentos como los que hemos vivido en el último tiempo, tenemos que recordar que estamos viviendo momentos apocalípticos, pero no es con afrontarlo con temor. Simplemente recuerde lo que es Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio al apóstol Juan para que lo transmitiera. Apocalipsis, los últimos tiempos, son la revelación de Jesucristo. Es decir, en este tiempo el misterio de Dios se está haciendo mucho más claro y mucho más evidente, y es el momento de la exaltación total y definitiva de nuestro Señor Jesucristo en el establecimiento de su reino sobre la tierra. Ese es el misterio de Dios, es la revelación de Jesucristo. Pero a su vez, Jesucristo también tiene un misterio, y el misterio de Cristo es su iglesia. Y cuando usted y yo entendemos que somos parte de eso que Dios está dando a conocer, no es un tiempo para que la iglesia viva con temor. No es un tiempo para que la iglesia viva amedrentada por las circunstancias. Si Jesús se está exaltando en este tiempo, pues la iglesia está siendo también levantada en este tiempo para levantar y exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios, el Padre, tiene un misterio que es Jesús, que lo está dando a conocer vez tras vez. Jesús tiene un misterio que es su iglesia, que es la iglesia que Él dijo que edificaría, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, y Jesús caminando con su iglesia, entonces Él la edifica. Él añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Mientras unos siembran y otros riegan, el crecimiento lo da el Señor, porque es su iglesia. Y entonces es el misterio que también se está revelando ahora en este tiempo. Es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Pero la iglesia también tiene su propio misterio, lo que está enseñando, y esa es la oración del apóstol Pablo: oren por mí para que anuncie con denuedo el misterio del Evangelio. Es la verdad de la palabra, es la verdad de Dios que tiene que ser impartida por la iglesia del Señor en todo momento, en toda situación. Una iglesia victoriosa que enseña la verdad de Dios en un mundo de confusión. Y por otro lado, permítanme decir, el apóstol Pablo también lo decía, que en este tiempo estamos enfrentando lo que se llama el misterio de la iniquidad. Así es que la iglesia tiene el misterio del Evangelio, la verdad de Dios, para contrarrestar el misterio de la iniquidad. Y entonces quisiera recordar algo que nos puede ayudar a entender todo esto que estamos diciendo, y que es la oración del apóstol Pablo, donde él pide que oremos por él. La iniquidad es el comienzo de un proceso de pecado. Permítanme mencionarlo de esta manera. El salmista David, en el Salmo 32, hablaba de las tres condiciones, digámoslo así, pero digamos que es el proceso en que el pecado fluye. El salmista David está diciendo: bienaventurado el varón que el Señor no culpa de iniquidad, cuya transgresión ha sido perdonada
y cuyo pecado ha sido cubierto. Él está diciendo entonces que hay tres momentos. Y todo el pecado, para que también usted lo sepa y lo pueda recordar, todo el pecado se origina en el concepto de iniquidad. Es como esa primera intención, es como lo primero que usted hace. Y permítame recordarlo para ilustrarlo. Jesús dijo, hablando del adulterio, Jesús dijo, no en el acto final de cometer el adulterio, pero él dijo cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. No ha cometido el acto físico, pero si ya la miró con malos deseos ya adulteró. Y ese primer pensamiento, esa primera intención es iniquidad. Y el misterio de la iniquidad es el que está fluyendo en esta época. Ha fluido siempre, por supuesto, pero en esta época parece que se acentúa por el engaño que viene surgiendo en la mente y en el corazón de los hombres. Que ellos actúan tal cual como es su pensamiento. Como lo dijo el sabio Salomón, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Y Satanás ha venido sembrando permanentemente pensamientos equivocados, pensamientos de temor, pensamientos de angustia. Ha venido colocando pensamientos y la gente está actuando por aquellas cosas que piensa. Esa primera intención que llamamos iniquidad. Y entonces estamos hablando dentro del mismo contexto de la guerra espiritual. Y el apóstol Pablo, permítanme nuevamente a 2 de Corintios capítulo 10, porque nos va a ayudar a entender algo de eso que ya mencionamos de la guerra espiritual, pero que quiero ampliarlo un poquito en esta mañana. En los versículos 4 y 5 de 2 de Corintios capítulo 10 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí entonces es la batalla entre la verdad de Dios, el misterio del Evangelio, y la mentira de Satanás, el misterio de la iniquidad que está obrando en este tiempo. Así es que usted se da cuenta que parte de lo que debemos entender, que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar argumentos y llevar todo pensamiento cautivo en obediencia al Señor. El misterio del Evangelio que la iglesia debe predicar tiene que ver con proclamar la verdad de Dios en un mundo que se mueve en medio del engaño, en medio de las mentiras, de palabras que se han sembrado en la mente y en el corazón de los hombres que no son verdad, no son lo que Dios está diciendo, lo que Dios ha dicho. Y entonces la iglesia tiene que proclamar la verdad. Y no proclamar la verdad como algo simplemente que puede ser. Debe hacerlo con convicción. Es un tiempo en que el misterio de Dios, que es Cristo, está siendo exaltado. Es un tiempo en el que la iglesia, que es el misterio de Cristo, tiene que realmente entender su lugar, entender su posición y saber algo con absoluta convicción. La palabra que predicamos, la palabra de fe que confesamos, es una palabra no solamente inerrante, no tiene errores, es inalterable, es la palabra inmutable de Dios. Es la palabra de su majestad, que con esa palabra creó los cielos y la tierra. Con esa palabra trajo vida a los hombres. No es cualquier palabra, es la palabra bendita de Dios, la que la iglesia está llamada a proclamar, y va a ser la única forma en que el misterio de la iniquidad va a ser derribado. La gente, en medio del temor, en medio de la angustia, en medio de la preocupación, está escuchando demasiada información y se está olvidando de ir a la verdad de la palabra. Por eso es un tiempo, mis hermanos, donde la iglesia del Señor, entendiendo el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios, debe levantarse para hacer todo lo que corresponde. Miren ustedes, hace 8 días, en la explicación que nuestro hermano Carlos nos daba, recordábamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pues permítanme recordar que también en la misma carta
a los Efesios, el apóstol Pablo está diciendo, hablando en ese hermoso capítulo 3 que nuestro pastor nos decía que era como una especie de selá, una especie de pausa en lo que él está diciendo. Él dice que la superinminente grandeza del poder de Dios debe ser dada a conocer a los principados y potestades en lugares celestiales a través de la iglesia. Entonces, usted y yo tenemos una guerra espiritual, no contra personas, sino contra ese pensamiento que los principados y potestades han venido sembrando en la gente, y usted y yo, como iglesia del Señor, estamos llamados a demostrar el poder y la grandeza de Dios a los principados y potestades en las regiones celestes. Por eso la oración de la iglesia no es una oración que oramos por las necesidades, oramos por las dificultades que la iglesia tiene, pero no podemos descansar solamente en esas oraciones que las he llamado domésticas para hablar de oraciones de alto nivel, porque es que la iglesia del Señor, recuerde Efesios capítulo 2, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y desde allí la iglesia tiene que hablar a los principados y potestades acerca de la superinminente grandeza del poder de Dios. Así es que es un momento donde el apóstol Pablo dice, y oren por mí, recuérdelo, ore por mí. ¿Ore por qué? Porque necesitamos predicar el misterio del evangelio, las riquezas inigualables, inescrutables de la grandeza del Dios que nosotros adoramos y de la persona de Jesucristo a quien nosotros proclamamos. Por eso Pablo dice, oren por mí. Y este es un tiempo para que la iglesia se levante, no solamente para orar por los pastores, que hay que hacerlo, no solamente para orar por los que estamos ejerciendo algún tipo de liderazgo, es orar por la iglesia del Señor. Es orar por usted mismo, para que usted entienda el momento fascinante de Dios para usted y para mí. Yendo adelante en el versículo 20, el apóstol Pablo dice que por el misterio del evangelio, por predicar con el denuedo del misterio del evangelio, él dice, soy embajador en cadenas. Embajador en cadenas. Y entonces él, hablándole a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, él está diciendo algo muy importante. En el versículo 9 nos dice, en el cual está hablando de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al misterio del evangelio, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo aquí está diciendo que él es embajador en cadenas, él es un emisario del reino, él es un representante de su majestad en la tierra. Y él dice, soy embajador en cadena. Él está preso. Él ha perdido su libertad por anunciar la verdad del misterio del evangelio. Y allí el apóstol Pablo entonces nos está diciendo algo, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra sigue corriendo y sigue siendo glorificada. La palabra sigue andando y cumpliendo todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Y entonces él está diciendo, yo soy embajador en cadenas. Él ha hablado en otro momento que es Pablo esclavo, es prisionero de Jesús. Él declara que no está preso del imperio romano, él es preso por predicar el evangelio, él es un preso de Jesús. Él sabe muy bien, a pesar de que tiene circunstancias difíciles, él sabe realmente cuál es la razón de estar en donde está. Y entonces tenemos que mirar a la luz de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, oren por mí para que tenga el de nuevo anunciar el evangelio, porque soy un embajador en cadenas, pero también para enseñarnos a nosotros, mis hermanos, que vamos a completar un año. Desde que empezaron los encerramientos, las cuarentenas, desde que empezaron tantas cosas que a todos nos han cambiado la vida, escuchamos con mucha frecuencia, nos cerraron la iglesia, pero no han cerrado la iglesia, cerraron los lugares donde nos reuníamos, pero la iglesia sigue viva, la iglesia sigue activa. Y la gran pregunta es más bien, ¿qué hemos hecho nosotros
en este tiempo. El apóstol Pablo estaba preso, pero él oraba, Señor, que con denuedo hable tu palabra. ¿Se acuerda la oración también de alto nivel de los discípulos cuando allá en el libro de los Hechos, en medio de la persecución, ellos decían, Señor, te pedimos que considere las amenazas que están haciendo? Les habían dicho que no predicaran más. Y ellos lo que están haciendo es, Señor, tú conoces sus amenazas. Señor, tú conoces lo que están diciendo, pero nosotros te pedimos, no que quites las amenazas, no que nos liberes del temor, no. Ellos dicen, Señor, permítenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra, y mientras nosotros hablamos tu palabra, tú haz señales, milagros, prodigios, Señor, porque el punto era exactamente lo mismo de la época que estamos viviendo nosotros. Es la época de levantar el nombre de Jesús, que puede hacer señales, prodigios y milagros, mientras usted y yo, como iglesia del Señor, nos levantamos para exaltar el nombre del Señor y con todo de nuevo hablar de su palabra. Es el reto que la iglesia del Señor tiene. Por eso la oración de Pablo, insisto, es una oración de altísimo nivel. Señor, no son necesidades físicas, las tenemos, pero no descansamos o no nos quedamos solamente en las necesidades físicas. Estamos pensando en la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros los que creemos. Así es que son momentos cuando tú escuches otra vez de los encerramientos, y en cualquier momento nos pueden volver a decir otra vez cuarentena, y otra vez nos pueden decir tantas cosas que hemos escuchado en el último tiempo, pero recuerda que aunque te digan que no puedes salir de casa, sigue siendo la iglesia vencedora de Jesús. Sigue siendo la iglesia que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Sigue siendo la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Por eso, comienza en casa. Vive en casa, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, como hermano, en cualquiera de los roles que puedes desempeñar como miembro de una familia. Vive no preso, sino deja que a través de tu vida la palabra de Dios corra y sea glorificada. No es un tiempo para temer. Por eso, oren por mí, decía el apóstol Pablo. Y oramos por ustedes, como iglesia del Señor, para que sus ojos sean alumbrados, para que usted experimente el amor de Cristo, para que usted tenga la libertad de orar por otros también, pero para que usted pueda predicar y anunciar el misterio del Evangelio, que son las riquezas inescrutables de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y entonces aquí el tono cambia, porque pareciera que el entusiasmo con que está hablando el apóstol ahora cambia. Y llega al versículo 21 para decir, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Ya está diciendo, ok, van a orar por mí. Y ya hemos hablado de cuál era toda la intención que el apóstol Pablo tenía para que oráramos por él. Hemos entendido un poco lo que es el misterio del Evangelio, que contrarresta el misterio de la iniquidad. Hemos hablado de la revelación que el apóstol Pablo había tenido y que necesita poder expresarla de una manera sencilla, en palabras humanas, lo inefable de las visiones y revelaciones que había tenido. Y ahora entra a un tono un poco más cotidiano, un poco más de la relación. Y él sabe que la iglesia está preocupada por lo que está pasando con él. Así es que él entiende el sentimiento y dice, para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y el apóstol Pablo entonces tiene aquí algo interesante. Les envío a Tíquico, que es un hermano fiel en el Señor, para que les diga a ustedes mis asuntos y les diga a ustedes lo que hago. Tíquico,
podría contar muchas cosas. Tal vez Tíquico podía decir, mire, Pablo está pasando momentos difíciles en la cárcel. Tíquico podía decir, Pablo está aguantando hambre. Tíquico podía decir, Pablo no está durmiendo bien. Es contar todo lo que él hace, es contar todos sus asuntos. Pero también Tíquico podía decir, Pablo es una persona que no duerme, pero está orando por ustedes. Miren, Pablo en este tiempo que está preso, ha recibido tanta gracia de Dios que mandó esta carta para ustedes. Y quiero que ustedes sepan lo que ha venido pasando con Pablo, pero ¿cómo lo expresa? Entregando esta carta a la iglesia de Éfeso y que debe ser leída a todas las demás iglesias. Y recuerde, es una carta universal. Tíquico trae noticias de Pablo. Pero mire que es algo interesante. Y digo es algo interesante porque la palabra de Dios, como lo leímos en 2 Timoteo, no está presa. Y Satanás tiene todas las intenciones porque la palabra de Dios no corra y sea glorificada. Y ante la predicación de un hombre como Pablo, Satanás quiere evitar que esa predicación llegue. Satanás no quiere permitir que la palabra se mueva porque sabe la transformación que puede producir la palabra del Señor. Y es interesante entonces lo que quiero mencionarles, porque resulta que Pablo está preso en la cárcel, esperando su encuentro con el emperador del momento porque él había apelado al emperador. Pero aunque él está preso, miren, Dios prepara discípulos, Dios prepara personas. Y entonces, en la cárcel, el apóstol Pablo escribió a Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y mire usted, Tíquico es el que sale enviado por Pablo para llevar la carta a los Efesios. Epafrodito salió de Pablo para llevar la carta a los Filipenses. Epafras salió de Pablo para llevar la carta a los colosenses. Y Onésimo, que se había escapado de Filemón, es enviado de nuevo por Timoteo para llevar la carta que lleva su nombre, Filemón. Así es que miren, cuando Dios ha determinado que su palabra sea glorificada, no habrá nada ni nadie que pueda estropearlo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un propósito eterno, supremo, inmutable e inalterable de Dios. Nadie, ni el mismo diablo, puede impedir que ese propósito corra y sea glorificado. Así es que, por esa razón, otra vez, en medio de lo que llamamos la guerra espiritual, que es combatir el misterio de la iniquidad con la verdad del misterio del Evangelio de Dios, que no es otra cosa sino Jesucristo. Hermanos, esta despedida de Pablo nos está llevando a entender no solamente un chao, nos vemos luego, nos está llevando a entender unas riquezas profundas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios es un Dios que lo que se ha propuesto lo va a cumplir. Su palabra no va a ser frenada jamás. Podrían quitarnos esta posibilidad de tener las transmisiones por estas redes sociales. Mientras usted sea la iglesia del Señor y usted entienda ese propósito eterno que Dios ha diseñado a través de usted y que usted y yo como iglesia lo podamos vivir y lo podamos predicar, jamás la palabra del Señor estará presa. Donde está realmente la dificultad es que muchas veces nosotros no hemos entendido esa vocación que tenemos. Y miren cómo son las cosas. Hemos leído en la historia y hemos escuchado tantas veces personas que en nombre de su fe se colocan una bomba en su cuerpo y son suicidas haciendo cosas porque honran su fe. Y usted y yo, que tenemos la verdad, no es una verdad, no es cualquier verdad, no, es la verdad.
Porque Jesús dijo, tu palabra es verdad, es la verdad. Usted y yo no estamos convencidos tanto de eso y por eso nos amedrentamos tan fácilmente ante tantas cosas. No estoy diciendo que estemos viviendo tiempos fáciles, pero tenemos una vocación diferente porque somos la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Por eso, con este final de la epístola a los Efesios, yo quiero, con el privilegio que tengo de terminar lo que hace unos meses, un tiempo atrás, el pastor Héctor Pardo empezó por la dirección del Espíritu Santo, yo quiero cerrar en esta mañana diciéndoles, mis hermanos amados, tomemos el lugar que como iglesia del Señor tenemos la verdad más hermosa y especial. Tenemos la persona más maravillosa que es Jesús. Tenemos una misión que realmente va a transformar el mundo cuando la iglesia tome su lugar en el discipulado de las naciones. Y recuerde, usted y yo somos parte de una iglesia completamente invencible. El apóstol Pablo, entonces volviendo a nuestra carta, entonces dice, yo les mando a Tíquico para que les cuente mis asuntos, para que les diga cómo estoy y para que consuele sus corazones. Para que consuele sus corazones. Porque él sabe que la iglesia está triste por él. Pero su pensamiento no está solamente en la tristeza que la iglesia puede sentir por él, su pensamiento está mucho más arriba, como lo he dicho, con oraciones de alto nivel. Llega el versículo 23. Y ahora sale de su corazón. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Paz, amor, fe y gracia, virtudes cristianas. Paz sea a los hermanos, el shalom de Dios, el bienestar que viene de Dios. Pablo lo desea para la iglesia. La paz sea a los hermanos. Paz a los hermanos. Pero es interesante porque no habla de paz, de amor y de fe, sino después dice que y amor con fe. Amor con fe. Es una observación del pasaje porque tiene una y que conecta las dos ideas. Paz a los hermanos y amor con fe. Amor con fe. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo amar con fe? Parte de lo que debe ser la experiencia de entender ese propósito eterno, todo lo que el Señor ha venido enseñándonos, es que debemos tener amor con fe. Y amar con fe tiene que ver con las relaciones, no solamente que haya paz entre nosotros, que haya bienestar, sino tiene que ver con que yo amo a mi hermano con fe. ¿Sabe por qué? Porque en muchos momentos esta iglesia victoriosa, vemos que esta iglesia que hemos dicho tiene momentos de debilidad y yo debo amar a mi hermano y mirar su futuro con fe. Puede tener debilidades, pero yo lo amo con fe, creyendo que ese propósito eterno, supremo, que ha sido diseñado para mí, fue diseñado para él también. Entonces, amémonos con fe, mirando no la debilidad, mirando lo mejor de Dios para nuestros hermanos, con un amor y con fe. Es el deseo de Dios Padre. Y acuérdense que hace unos días atrás pudimos compartir un poco sobre la paternidad de Dios y del Señor Jesucristo. La gracia, mira el final, va cerrando la epístola y dice, la gracia sea con todos. Y eso podría ser un tema universal, ¿no? La gracia sea con todos, no. La gracia sea con todos
pero como una condición, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y hace también unos domingos unos primeros días de la semana que pude compartir con ustedes, permítanme recordar algo. ¿Se acuerdan que mencionamos que en muchos casos el apóstol Pablo se devuelve repitiendo algo, pero es para seguir ampliando los conceptos que él ya ha venido explicando? Y aquí vuelve a decir la gracia. Y él habló de la gracia en Efesios capítulo 2, cuando él dijo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Así es que la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo. Y aquí es importante esta despedida del apóstol, porque él está diciendo la gracia, esa gracia que a usted y a mí nos hizo salvos por medio de la fe, como un don de Dios y no simplemente por obras nuestras. Esa gracia, cuando usted la entiende, cuando usted puede disfrutar realmente de esa maravilla, de ese regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios a través de Jesús, cuando usted realmente entiende el sacrificio de Cristo en la celebración como de la cena como la tuvimos hace un momento, que usted puede recordar y anunciar la muerte del Señor hasta que Él regrese, cuando usted entiende esa gracia que lo sacó del reino de las tinieblas y lo trasladó al reino de la luz, cuando usted entiende esa gracia que no depende de sus méritos, sino solamente del amor incondicional de Dios por usted, entonces usted y yo podemos disfrutar de esa gracia que sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Y es una frase fascinante. Cuando usted entiende la gracia que ha recibido, cuando usted entiende lo que Dios le ha otorgado a través de Jesús, entonces usted aprenderá a amar a Jesús de una manera inalterable. Su amor no se agota, aunque vengan dificultades. Usted puede pasar por luchas en la tierra como las pasamos todos, pero su amor por Jesús no cambia. Su amor por Jesús sigue intacto, porque usted sabe de la gracia que ha recibido, porque usted sabe el don inefable que le ha sido entregado de parte de Dios a través del Señor Jesucristo. Cuando usted entiende como iglesia del Señor que el Padre un día dijo, no te dejaré huérfano, sino que enviaré al Espíritu Santo que esté contigo para siempre. Cuando usted pueda entender eso, su amor por Jesucristo será inalterable. La gracia sea con todos los que aman a Jesús con amor inalterable. Qué profundidad de despedida hizo el apóstol Pablo, empezando por decir, oren por mí. Y mire toda la riqueza que podemos sacar de una despedida. Era el sentimiento final de un hombre que quiso dejar en la iglesia un legado muy, muy importante. Por eso, mis hermanos, con todo lo que ya hemos mencionado, tenemos que orar para que realmente haya un espíritu de sabiduría y de revelación en nosotros acerca del conocimiento de Jesús, acerca de la gloria de Dios el Padre. Tenemos que orar realmente para que anunciemos con libertad, con gozo, con alegría, con denuedo el misterio del Evangelio, que no es otra cosa sino la persona maravillosa de Jesús. Oramos para que realmente con la verdad de Dios podamos opacar el misterio de la iniquidad que opera en los hijos de desobediencia, como lo decía el mismo apóstol en la carta a los Efesios. Y oramos en esta mañana para que podamos ser llenos del conocimiento del amor de Dios, para que lleguemos a su plenitud. Y entonces, llenos de ese amor, podamos responder a Jesús amándolo con un amor
inalterable. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra, que como tú mismo lo dijiste, la palabra que sale de tu boca no vuelve vacía y hará todo lo que tú quieres y producirá todo aquello para lo cual tú la enviaste. Señor, la he presentado a tu pueblo como me la diste. Oramos, Padre, por espíritu de sabiduría y de revelación, y que todo este conocimiento que hemos recibido en este tiempo, Señor, que tu iglesia, cada iglesia que está en su casa en este momento, al recibir la palabra, Señor, reciba ese espíritu de sabiduría y de revelación. Oro, Señor, para que los ojos de tu pueblo sean abiertos. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que la iglesia, tu iglesia, cada persona que está viendo en su casa esta predicación, la ha oído, Señor, que la vuelva a repetir, que la vuelva a escuchar, que vuelva a los principios de la palabra, que se siente frente al texto sagrado, Señor, y estudie y verifique lo que se ha dicho, Señor, y que realmente tu pueblo se meta en la profundidad de las Escrituras, Señor, que son las que producen la libertad, que son las que producen el denuedo, que son las que producen el entusiasmo para vivir una vida que agrade al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, delante de tu majestad, adoramos tu bendita palabra y oramos que esa palabra haya cabida en el corazón de tus hijos y les guíe a la verdad final de todas las cosas. Jesucristo es, ha sido y será Señor en todo momento, en toda situación. Que tu paz guarde a tus hijos, Señor. Que paz sea a los hermanos y amor con fe. Y que la gracia esté con todos los que te amamos con amor inalterable. En el nombre de Jesús. Amén. Una bendición para todos, una linda semana, que la gracia del Señor les siga acompañando.